Hola, soy Manuel Basaldúa y este es mi reporte ejecutivo individual de la clase de Dinero y Capitales. Empezamos con los conceptos básicos del desarrollo económico, que significa la capacidad de un país de, con sus ingresos, generar riqueza. Y esto tiene como fin generar estabilidad y bienestar económico para sus habitantes. Y el desarrollo económico se determina por varios factores, como lo son el capital humano, el orden social, estabilidad política, sostenibilidad, conciencia hacia el medio ambiente, no corrupción, inversión y muchos más factores que determinan lo que conlleva un desarrollo económico de un país. Y bueno, en cuanto a las funciones de dinero, pues están tres: los medios de pago o de cambio, que son las transacciones, la unidad de cuenta, el depósito de valor, que es la inversión a futuro, y también tenemos los objetivos intermedios y los objetivos finales. Los objetivos intermedios es que el Banco Central se fija en estos objetivos. En cuanto a los finales, puede variar, pero principalmente tiende a llegar a una estabilidad económica. Y un ejemplo es tener una tasa de inflación objetivo y llegar a él. Para esto, controla los cambios de alguna variable monetaria que actúa como objetivo intermedio. Por ejemplo, la cantidad de dinero. Y bueno, la curva L M puede ser utilizada para explicar el comportamiento y el efecto del dinero en la economía o en la política monetaria. Y tiene que ver con el mercado monetario. Si el nivel de renta sube para una misma tasa de interés, esto significa que hay más demanda de dinero. Y para que haya equilibrio en el mercado, el tipo de interés debe subir. En resumen a esto, entre más dinero haya en circulación, mejor para la economía del país al que se le está analizando. Y bueno, ahora vamos a tocar el tema brevemente de los indicadores básicos de desigualdad y pobreza en México. Pues tenemos el índice de Gini, que es sacado del Banco Mundial, y por el lado derecho tenemos la medición de pobreza en México, que es sacada de la Coneval, que muestra la población en situación de pobreza, en pobreza extrema, vulnerable por ingresos, etcétera, etcétera. Y estos dos son dos indicadores de desigualdad y pobreza en México. Y bueno, ahora hablaremos sobre la media y varianza de rendimientos históricos que diferentes empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Primero tenemos la media, que es el promedio aritmético, la varianza, que es la medida de dispersión, que representa la variabilidad de datos, y el modelo de valoración de activos financieros, o la CAPM, con sus siglas en inglés, es la que saca la tasa de rentabilidad requerida para un activo que forma parte de una cartera de inversiones o un portafolio de inversiones. Y como ejemplo tenemos la información de Cemex, que es sacada de la Bolsa Mexicana de Valores. En la gráfica podemos ver sus datos actuales, sus datos con 20 minutos de retraso, pero también si cliqueamos en el botón verde podemos mostrar la información histórica y ahí nada más ponemos los datos que queramos analizar y podemos graficar para verificar sus datos históricos. Y bueno, otras formas de localizar información similar a la anterior, que es información financiera, podemos utilizar Yahoo Finance o Google Finance. Y en estos sitios puedes buscar decisiones financieras y noticias importantes de las grandes empresas, como lo explicamos en la filmila anterior, que pusimos de ejemplo a la empresa Cemex. Y también como principales herramientas de consulta e información financiera tenemos el INEGI, que podemos verificar en la sección de PIB y cuentas nacionales. O también en el Banco de México podemos ver los indicadores, que es la tasa objetivo, los CETES, inflación, y también podemos meternos en la sección de sistema financiero para verificar más información al respecto. Y bueno, ahora tenemos la tasa interna del retorno, o TIR, como método de evaluación de proyectos de inversión, que es una media geométrica de los rendimientos esperados de un futuro, ya sean beneficios o pérdidas, y esto de la inversión inicial. Y los criterios de selección de proyectos se toman en cuenta: si TIR es mayor que K, el proyecto se acepta; si TIR es igual a K, el proyecto se acepta en caso de que la empresa mejore su posición competitiva; y el TIR, si es menor que K, el proyecto se rechaza, ya que habría pérdidas de inversión. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el concepto del coste medio ponderado de capital, o WACC, sus siglas en inglés, y es la tasa de descuento que se utiliza para determinar el valor presente y descontar los flujos de cajas futuros. Esto es a la hora de darle una evaluación a un proyecto de inversión. Y para su cálculo es importante tener en cuenta enfocarse como activo de la compañía, enfocarse desde el pasivo y enfocarse como inversor. Son tres conceptos importantes para tomar en cuenta al calcular el WACC.
Y bueno, ahora tenemos la política monetaria, que depende del Banco de México y se tiene como objetivo principal el de tener una estabilidad económica en diversos aspectos. Y estos aspectos dependen de las variables de inflación, de tipos de cambio con otras monedas, de tasas de interés. Y lo anterior es un impacto en el mercado financiero, ya que dependiendo de las acciones del Banco de México sobre estas variables, será el resultado de cuánto dinero estará en circulación. Y bueno, ahora tenemos el diagnóstico en base a los indicadores económicos que determinan la tasa de interés. Primero tenemos la tasa de inflación, que bueno, la tasa objetivo es 3%. Aquí, de acuerdo a esta gráfica, la tasa máxima en 2020 es de 4.09% y cerró en 3.15% en el 2020, al final del 2020. Y ahora tenemos el tipo de cambio que en el 2020 alcanzó su punto máximo histórico de 25 pesos por dólar y actualmente está en 20.78 pesos por dólar. Y por último el PIB real, que ha tenido comportamientos irregulares a lo largo de los años y debido al COVID-19 el PIB real en el cuarto trimestre del 2020 cayó en un 4.5%. Y bueno, en base al previo diagnóstico, nuestra postura acerca de la política monetaria es que la tasa de interés bajará en un punto 25% o 25 puntos base. Esto tomando en cuenta las variables analizadas que tienen un impacto en ella, las cuales son inflación, el tipo de cambio y el PIB real. Y en cuanto a la política monetaria, vemos un panorama futuro de estabilización y así lograr acercarse a su tasa de inflación objetivo de 3%. Ya que de acuerdo a las variables analizadas podemos percatarnos que la economía apenas está recuperando de la pandemia COVID-19. Y para finalizar, tenemos las implicaciones de corto y largo plazo que creemos que ocasionarán nuestra propuesta anterior. En el corto plazo pues, es llegar al objetivo de estabilizar la economía debido al parón económico que ocasionó la pandemia. Y en largo plazo, tomando en cuenta que nuestro pronóstico es de que baje la tasa de interés, se pronostica que va a haber más inversión. Al ser la tasa más baja, la demanda de dinero sube y habrá más dinero en circulación en la economía mexicana, por lo que se esperaría un crecimiento económico en el país, obviamente a largo plazo. Y bueno, con esto damos por concluido el video. Gracias por su atención y aquí tienen mis referencias en formato APA.